En esta clase vamos a estudiar lo que son los límites para funciones de varias variables, específicamente para las funciones de 2 y algunos para las funciones de 3 variables independientes. Primero vamos a recordar lo que veíamos acerca de la función específicamente f de x. ¿Cuál era el tratamiento que hacíamos para las funciones f de x cuando hablábamos de límites? Si recordamos, cuando analizábamos límites, lo hacíamos a través de los límites laterales. Teníamos el límite cuando x tendría un valor a por la izquierda, tendría que ser igual al límite cuando x tendría a ese valor a por la derecha y de la función f de x. Si esa igualdad se cumplía, nosotros afirmábamos que el límite cuando x tendía a ese valor de a en la función f de x existía, pero era sencillo porque únicamente teníamos dos trayectorias, lo podemos decir así, las cuales analizar, que era por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué? Si lo vemos gráficamente, teníamos que, si analizamos esta gráfica sería la función para nosotros y el valor al que va a tender el límite sería a ese valor de a. Entonces, cuando analizamos la tendencia a ese valor de a, prácticamente lo que hacemos es aproximarnos a ese valor de a tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, poco a poco nos vamos a ir aproximando hasta que llegará un momento en el que tendríamos exactamente el valor de a y estaríamos exactamente en ese punto en donde estaría la imagen para a. Pero como podemos observar, lo que prácticamente sucede cuando analizamos un límite es que, si bien es cierto, nos acercamos a ese valor de a por la izquierda y por la derecha, pero la trayectoria la hacemos en la curva. Es decir, cuando nos estamos acercando por la izquierda, la trayectoria que lleva esa aproximación es mediante ese punto rojo en la curva. Vean, hasta llegar a un valor tan cercano como sea posible a este punto que sería prácticamente la imagen para ese valor de a. Ahora, para el valor cuando nos estamos aproximando por la derecha, que sería este punto, eh, la trayectoria que hace por la curva sería disminuir y posteriormente aumentar hasta llegar a un momento que va a ser exactamente igual a este punto que tenemos acá. Entonces, prácticamente los límites cuando tenemos solo la función f de x se trata de eso, de trabajar o analizarlos, analizar la trayectoria cuando nos aproximamos por la izquierda y también cuando nos aproximamos por la derecha. En eso consiste analizar un límite de f de x, pero ahora que analicemos los límites para funciones de dos variables ya va a ser un poco más difícil porque ya tenemos prácticamente una función en tres dimensiones. Ahora que ya recordamos un poco acerca de lo que hacíamos cuando analizábamos límites para la función f de x, que solo eran dos direcciones o en dos trayectorias hacia a la izquierda, el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Ahora veamos lo que son los límites para funciones de dos o más variables. En este caso sea f una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en el punto x sub 0, y sub 0, excepto posiblemente en ese punto, y sea L un número real, entonces tendríamos que el límite cuando el par ordenado x, y tiende al par ordenado x sub 0, y sub 0 de la función de dos variables independientes, que en este caso sería x, y, será igual a un valor L que, como nos plantea la teoría, es un número real. Si esto sucede, entonces el límite existe. Ahora bien, gráficamente, ¿qué es lo que va a suceder? Acá plantea un disco abierto cerrado. En este caso, veamos, si nosotros ya estamos hablando en tres dimensiones, entonces
Recordemos que el dominio se daba siempre prácticamente en el plano XY, ahí se graficaba el dominio. Entonces, si nosotros de ese plano XY designamos un valor, un punto X, así como nos dice la teoría X sub 0 y Y sub 0, digamos que este punto será X sub 0, Y sub 0, entonces lo que vamos a hacer es de tratarnos de aproximar lo más que podamos a dicho punto. Ahora bien, al aproximarnos a dicho punto, lo vamos a hacer en base a un disco abierto centrado en este punto a que se refiere. Vamos a tratar de trazar un disco abierto por acá lo mejor posible. Ahí está, vean. Y a partir de ese disco abierto cerrado, vamos a tratar de aproximarnos lo más que podamos a el punto que se nos forma en el centro. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas trayectorias podríamos tener para aproximarnos a ese punto? Pues en realidad podríamos tener una cantidad infinita de trayectorias y puede pasar esto, nos podemos aproximar así, de esa forma, nos podríamos aproximar de esa forma, nos podríamos aproximar, vean, vamos a trazar, supongamos que ese es el disco y ese es el punto, vean, nos podríamos aproximar mediante una línea recta en esa dirección, nos podríamos aproximar en esta dirección, nos podríamos aproximar en esta dirección, nos podríamos aproximar inclusive con una trayectoria así, nos podríamos aproximar con una trayectoria así, o con una trayectoria algo como esta, inclusive con una trayectoria así, y cada una de estas curvas que nosotros trazamos son funciones y estarían definidas como trayectorias para acercarnos a este punto. Ahora bien, cada vez que nos acerquemos a ese punto, el límite va a existir si para todas esas trayectorias prácticamente el punto será igual a este, al que tendríamos acá, en este caso en la superficie que se da de la función. Es decir, si recordamos anteriormente, cuando les decía que nos aproximábamos, cuando hablábamos de límites laterales y nos aproximábamos por la izquierda y por la derecha, no era directamente recto la trayectoria que tomábamos, sino que la trayectoria era a través de la curva que teníamos de la función. En este caso, esta aproximación que tenemos acá no va a ser directamente así como lo he planteado acá, sino que va a ser en esta superficie. Es decir, que acá en esta superficie también se va a trazar el disco y ahí a través de esa superficie es que nos vamos a ir aproximando. Vean, a través de esta superficie es que nos vamos a ir aproximando y aproximando y aproximando lo más que podamos a este punto. Entonces, el límite va a existir si ese valor es un número real. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando tengamos una forma indeterminada. Si llegamos a tener una forma indeterminada al momento de evaluar el límite, entonces no podemos hacer nada para comprobar o demostrar si ese límite existe. Si nos llegase a aparecer una forma indeterminada, pues lo que tendríamos que hacer es, lo más fácil, demostrar que no existe límite. Eso es lo que tendríamos que hacer, porque vean, para demostrar que un límite existe si tenemos formas indeterminadas, tendríamos que plantear todas las posibles trayectorias para aproximarnos a este punto de acá, pero recordemos que sería a través de la curva, a través de esta curva que tenemos acá, bueno, no curva, no es curva, sino que es superficie, ya esa ya sería una superficie, a través de esta superficie sería la aproximación. Prácticamente ya trabajar con límites acá con funciones de dos variables en adelante se vuelve un poco más complicado
porque la abstracción es más. Entonces nos vamos a concentrar más que todo en analizar los límites matemáticamente que analizarlos de la forma gráfica. Pero lo que sí vamos a entender es que cuando estemos trabajando con límites de varias variables, lo que estamos haciendo en sí es lo que veíamos. Lo voy a retomar. Acá se hace un disco y a través de ese disco es que se empieza a aproximar al punto, pero esa aproximación no se hace directamente acá, sino que la aproximación se tiene que hacer a través de la superficie de la gráfica que tengamos acá. Es decir, ahí también se va a denotar el punto. Vamos a ver, tal vez con un color amarillo se pueda ver. Acá se traza el disco, si ahí ya se ve mejor, y las trayectorias que se van a analizar van a ser a través de estas superficies. Es decir, todas las trayectorias que hacíamos acá, vean, aquí tenemos el disco y en el centro tendríamos el punto, este punto que tenemos acá, ese, y las trayectorias que se van a trazar prácticamente en la superficie acá serían aproximándonos a ese punto. Algo como eso, pueden ser rectas, pueden ser curvas, como sea, pero ahí se va a ver la aproximación y como les digo, pueden ser infinitas trayectorias que podemos trazar. Entonces, de ahora en adelante cuando estemos analizando límites y yo haga referencia a las trayectorias son estas, las formas que vamos a utilizar para irnos aproximando a este punto, que ya pueden ser rectas o pueden ser inclusive curvas, cualquier tipo de curvas, pero que nos sirvan para aproximarnos a este punto. Ahora, cuando encontremos un valor L de un límite, el resultado L de un límite, lo que estamos encontrando es aproximarnos a este punto de la superficie, es decir, nos vamos a aproximar a una altura. Eso es lo importante, porque tenemos el dominio que está en la base, en la superficie, pero cuando ya trabajamos el límite, el resultado que vamos a obtener lo vamos a analizar en el eje Z, que sería prácticamente la altura, es decir, encontrar un límite es aproximarnos a un valor en la altura. Veamos entonces algunos casos. Primero vamos a estudiar lo que es la evaluación de límites. Para evaluar límites con dos o tres variables independientes o más, se sustituye en la función el límite existe si y solo si el valor no es una forma indeterminada. De no existir el límite debe demostrarse, es decir, si el límite nos da un valor real, entonces el límite existe directamente. Pero si no existe, al darnos una forma indeterminada, podría ser el caso, entonces debemos de demostrar porque el límite, bueno, debemos demostrar que el límite efectivamente no existe y para eso vamos a ver algunos procedimientos por ahí. Pero primero, veamos algunos ejemplos de cómo evaluar directamente el límite. Tenemos el límite cuando el par ordenado x, y se aproxima lo más posible a 1, menos 2 en la función 3xy sobre 2x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, para recordar, lo que vamos a hacer es que en el centro vamos a denotar a ese punto, que sería el punto 1, menos 2. Vamos a denotar un disco, bueno, algo circular, y nos vamos a ir aproximando mediante diferentes trayectorias. Ahora, si nosotros aplicamos directamente el límite, pues ese proceso se estaría haciendo sin necesidad de ver en sí cuáles son esas trayectorias, si el límite existiera.
Si el límite no existiera, entonces vamos a profundizar un poco más. Pero en sí lo que vamos a hacer ahorita es aproximarnos a este punto mediante diferentes trayectorias. Veamos entonces cómo nos quedaría. Primero, lo que vamos a hacer es sustituir los valores de x y de y. Recordemos que en el par ordenado tenemos la primera componente x y la segunda componente y. Entonces, x lo vamos a sustituir por el 1 y y lo voy a sustituir por menos 2. Entonces nos quedaría algo como eso. Al hacer esto en la calculadora, nosotros llegamos a que tenemos un resultado de 3 positivo. ¿Qué podemos afirmar con esto? Ya que 3 es un número real y no tenemos una forma indeterminada, podemos asumir que el límite existe y es igual a 3. Veamos el ejemplo 2. Acá es un tanto sencillo prácticamente. Evaluar el límite. El límite cuando cuando x, y tiende a 0,0, vean, ahí especificamos que es por la derecha, significa que va a tender solo por valores positivos, o nos vamos a aproximar al 0 solo por valores positivos de la función, y tenemos la función e elevado a la raíz de x más y sobre x más y menos 1. Y vean ahí por qué nada más nos podemos acercar por la derecha mediante valores positivos. Porque si nos acercamos por la izquierda, ese valor de x y ese valor de y podrían tomar valores negativos y prácticamente el radical podría tener una cantidad negativa y eso no nos conviene. Entonces, por eso es que acá se especifica que nos vamos a aproximar por la derecha. Recordemos de que en estos casos sí podemos asumir esta aproximación porque estamos asumiendo que x y y está en un plano xy. Entonces en ese plano xy sí se puede dar la aproximación lateral, pero ya dentro del plano de 3 dimensiones ya esta función ya no se podría analizar de esa forma. Pero veamos, ¿qué significa? En donde está x vamos a sustituirlo por 0 y en donde está y también tomará el valor de 0, x y el valor de y. Entonces nos quedaría elevado a la raíz de 0 más 0 sobre 0 más 0 más 1. Sabemos que 0 más 0 es 0, raíz de 0 es 0, nos quedaría e a la 0 sobre, acá nos queda solo 1. E a la 0, sabemos que todo valor elevado a la 1, al final nos termina dando 1, entonces eso sería 1 sobre 1 y nos daría como resultado 1. ¿Qué significa este 1? Es un número real, entonces el límite existe y es igual que 1, es decir que la altura sería o nos aproximaríamos al 1 en el valor de z. Anteriormente en la altura nos aproximaríamos al 3. ¿Qué significa? Nada más por nombrar un caso. Si nosotros tenemos el plano, tenemos x, y, z, y supongamos que acá está ubicado ese punto, digamos 1, menos 2, y por acá se delimitó el disco y nos aproximamos por muchas trayectorias, es decir, cuando se hace este proceso de evaluar el límite, lo que se está haciendo es esta parte de aproximarse. Entonces, ¿qué sucedió? Al aproximarnos, acá llegamos a un punto, que en este caso, vean, ese punto se está aproximando a una altura en z y esa altura sería de 3. Es decir, de que al aproximarnos acá, en esa trayectoria, lo que estamos haciendo es aproximarnos lo más que podamos a ese punto de acá. Entonces en z pues prácticamente nosotros tendríamos 3 y para este caso en z tendríamos 1, podríamos decir que se está aproximando a 1. Bueno, veamos el ejemplo 3. Evaluar el límite cuando acá ya tenemos 3 variables independientes, x, y, z, se aproxima lo más que se pueda a un punto 0,3,1
de la función, vean, aquí tenemos e elevado al seno de pi por x más logaritmo natural del coseno de pi por y menos z. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en esta función? Que ya sería de tres variables independientes, pues prácticamente sustituir el valor de x, y y z. Me quedaría entonces, en donde está x lo voy a sustituir por el 0, vean acá estaría, tendríamos x, y, z, entonces en donde está x lo sustituiríamos por 0, en donde está y por el 3 y en donde está z exactamente por el 1. Entonces ahora resolvemos estas operaciones. Primero pi por 0 nos daría 0, 3 menos 1 sería 2. Tendríamos algo como eso. Seno de 0 y acá pi por 2. Pi por 2 sabemos que es 2pi y seno de 0 sabemos que es 0. Coseno de 2pi sabemos que es 1. Entonces acá tendríamos logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 1, pues todos sabemos que esto se elimina y nos quedaría 0. Y tendríamos nada más, sabemos que a la 0 nos da 1, entonces el resultado sería 1. ¿Qué significa? El límite existe y es 1. ¿Qué es lo que podemos afirmar de esta parte? Ahora la pregunta es, ya vimos los límites cuando llegamos a un valor real y por ende el límite existe. Pero ¿qué hacer cuando un límite no existe? Y ese es el problema. Veamos cuáles son los pasos a seguir. Primero, debemos probar que no existe, demostrando que a través de dos trayectorias se obtienen diferentes valores mientras nos aproximamos al mismo punto x, y. ¿A qué nos referimos? Es decir, que si los valores de las dos trayectorias no son iguales, esto es importante, la aproximación al punto x, y tendrán diferentes alturas. Recordemos que cuando nos aproximamos a un punto mediante un disco, lo que estamos obteniendo en sí son alturas. Entonces, cuando nosotros probemos dos trayectorias, recordemos a lo que hacía referencia desde un inicio cuando decíamos trayectorias. Si nosotros tenemos dos trayectorias y esas dos trayectorias nos dan valores diferentes, entonces tendríamos que el límite en sí no existe. Veamos el ejemplo 1 entonces. Evaluar el límite cuando x, y tiende a 0,0. Veamos qué vamos a hacer. En la función, primero vamos a evaluar directamente, la evaluación directa, en donde está x voy a sustituir por el 0 y en donde está y voy a sustituir por el 0. Tendríamos entonces 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 2 por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Evidentemente en el numerador tendríamos 0 y en el denominador tenemos 0. Entonces no tenemos un número real como resultado, no podemos afirmar que existe. Y si buscamos la existencia de este límite, pues prácticamente sería mucho más difícil porque tendríamos que determinar todas las trayectorias. En cambio, si nada más denotamos o demostramos que no existe, lo podemos hacer mediante dos trayectorias. Veamos la forma más sencilla. Primero, podemos tomar una trayectoria a través de x igual 0. ¿Qué significa si igualamos el valor de x a 0? Entonces, nos vamos a desplazar a lo largo de la superficie sobre o bajo del eje y. Es decir, la trayectoria que vamos a seguir es sobre el eje y o en dirección del eje y, cuando x es igual que 0. Entonces, ¿qué implica? En la función, en donde está x, lo voy a sustituir por el 0. Entonces me quedaría límite cuando y tiende a 0. Vean, ya no voy a tomar x porque ya x lo estoy anulando prácticamente. Entonces acá el límite tomaría solo y. Y como y sabemos que tiende a 0, entonces de la función y en la función el valor de x lo voy a sustituir por 0. Ahora, sabemos de que acá esos valores se eliminan y me quedaría únicamente menos, bueno, siguiendo el proceso, esto sería igual al límite cuando y tiende a 0 de menos y cuadrado sobre y cuadrado. Acá podemos simplificar
y prácticamente eso nos quedaría el límite cuando y tiende a 0 de menos 1. Ahora bien, como no tenemos variable para sustituir el valor de y, tendríamos que el límite es igual a menos 1. Ya tenemos una respuesta mediante una trayectoria que sería x igual 0. Ahora veamos una segunda trayectoria. Si ya tomamos cuando x es igual a 0, ahora hagamos lo contrario, cuando y sea igual que 0. En ese caso tendríamos cuando y es igual que 0, vean, nos vamos a desplazar a lo largo de la superficie, pero sobre o bajo del eje, en este caso x, mediante ese desplazamiento, es decir, una trayectoria diferente. Entonces, primero, ahora voy a asumir que el límite cuando x tiende a 0, vean porque y lo estoy anulando prácticamente, y en la función en donde aparezca y lo voy a sustituir por el 0. Entonces sabemos que estos dos valores pues prácticamente se eliminan y me quedarían estos dos, que sería límite cuando x tiende a 0, esa parte de x cuadrado sobre 2x al cuadrado. Ahora, acá también puedo simplificar la x cuadrada con la x cuadrada y me quedaría únicamente el límite cuando x tiende a 0 de 1/2. Pero sabemos que el límite de una constante, pues prácticamente es la misma constante, que sería 1/2. ¿Qué significa? Ya evaluamos dos trayectorias diferentes. Cuando x igual 0, nos movemos en el eje y. Cuando y igual 0, nos desplazamos a lo largo de la superficie en el eje x. Entonces, por lo tanto, vamos a afirmar que como los resultados de ambos límites no son iguales, entonces el límite no existe cuando se aproxima al punto 0,0 que teníamos en la función al inicio, ya que ese punto tendrá diferentes alturas, es decir, por una trayectoria tendrá una altura en z de menos 1 y por otra trayectoria tendrá una altura en z de 1/2. Y gracias a esto podemos asumir o podemos afirmar o demostrar que el límite efectivamente no existe. Siempre que tengamos formas indeterminadas vamos a tratar de hacer eso. Bueno, pero hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando ambas trayectorias sean los mismos valores? Porque puede suceder. ¿Qué pasaría si ambas trayectorias que tomamos nos dan los mismos valores? Veamos, vamos a seleccionar una trayectoria en donde el punto A, B existe. Es decir, a partir de las dos trayectorias de x igual 0 y y igual 0, voy a tomar una tercera trayectoria basándome en la existencia de este punto en dicha trayectoria. Al sustituir, acá me comí una R, un error de dedo, perdón, la nueva trayectoria, esta debe lograr que los grados del numerador y del denominador sean iguales. Es decir, vamos a sustituir la nueva trayectoria en la función, pero debemos lograr que estos dos, tanto numerador como denominador, sean iguales. Ya vamos a ver a lo que nos referimos. El resultado debe ser diferente al que se obtuvo con las trayectorias cuando x era igual que 0 y cuando y era igual que 0. Esta comprobación siempre la vamos a hacer al inicio. Bueno, veamos a lo que nos referimos con estos pasos entonces. Tenemos el ejemplo 2. Vamos a evaluar el límite cuando x, y tiende a 0,0 en la función. Lo primero que siempre debemos hacer es aplicar la evaluación directa. Eso es lo primero. Muchas veces lo podemos hacer mentalmente o otras veces es necesario que lo hagamos así manualmente, pero no hay ningún problema. En donde está x y y lo voy a sustituir por el 0, tal y como aparece acá, y tendríamos un resultado de 0 sobre 0. Entonces tenemos una forma indeterminada y no podemos asumir que existe directamente. Entonces es más fácil, como decíamos, demostrar que no existe a demostrar que sí existe. Entonces, empecemos. Cuando x es igual que 0, significa que en la función en donde está x lo voy a sustituir por el 0. Y como como x lo estoy anulando, entonces el límite solo será para y. Vean, sabemos de que acá en el numerador todo sería 0 y en el denominador solo esta parte. Entonces me quedaría, siguiendo el proceso, eso es igual al límite cuando y tiende a 0 de 0 sobre y al cuadrado.
Vean, acá 3 por 0 por y sería 0. Antes de evaluar límites, porque si no vamos a llegar a otra forma indeterminada, antes de evaluar recordemos que 0 entre cualquier valor prácticamente me daría 0. Entonces el límite cuando y tiende a 0, de 0, es una constante, el límite sería la misma constante que en este caso es 0. Ya tenemos el primer valor. Veamos el segundo. Cuando y es igual que 0, tenemos otra trayectoria. En este caso, como ya estoy eliminando y, voy a tomar a x o me voy a aproximar a lo largo de la superficie mediante a x. Entonces, en la función en donde está y, lo voy a sustituir por el 0, tal y como aparece acá. Sabemos que en la parte de arriba, pues todo eso nos daría 0. En la parte de abajo también eso nos daría 0. Y solo tendríamos 3x al cuadrado. Entonces, tendríamos límite cuando x tiende a 0 de, en la parte de arriba tenemos 0 y en la parte de abajo tenemos 3x al cuadrado. Antes de sustituir el límites, hagamos la operación 0 entre cualquier valor, recordemos que nos daría 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de 0, que es una constante, sería la misma constante 0. En este caso, no, los valores no son igual, los valores son iguales. ¿Eso significa que el límite existe? No. Si los dos valores son iguales, esto no demuestra la existencia del límite. La única forma de demostrar la existencia del límite es que al evaluar directamente nos dé un valor real, es la única forma. Pero de lo contrario, si llegamos a esta parte, tenemos que encontrar una tercera trayectoria para demostrar que el límite no existe. Veamos entonces, ¿cómo nos quedaría la nueva trayectoria? Primero, vamos a basarnos en la función. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que los grados del numerador y el denominador sean iguales. Por ejemplo, el grado del numerador es de grado 1 y el grado del denominador es de grado 2. Entonces lo que tenemos que hacer es que los dos grados, que los dos polinomios sean de grado 1 o que los dos sean de grado 2, que se nos hace más fácil. Que sean de grado 2, convertir a ese de arriba de grado 2. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo, podemos asumir que si sustituimos a la y igual que x, es decir, que en donde está y vamos a colocar x, o también podemos asumir que en este caso a la x la podemos sustituir por el valor de y. Cualquiera de esas dos sustituciones podemos hacer para lograr igualar los grados. Entonces, ¿a qué me refiero con igualar los grados? Sencillo. Vamos a tomar esta nueva trayectoria, y igual que x, esa de acá. Si recordamos, en el plano cartesiano, cuando teníamos y igual que x, teníamos una recta como esas. Ahí tenemos y acá teníamos x. Y recordemos que la nueva trayectoria tiene que albergar al punto al cual nos estamos aproximando, que en este caso sería 0,0. ¿Esta recta alberga este punto? Sí lo alberga, estaría acá en el origen. Entonces significa que esa nueva trayectoria pasa por ese punto. Entonces sí la podemos considerar. Vean, acá es muy importante que cuando elijamos una trayectoria recordemos la forma gráfica en el plano XY para saber si pertenece o no al punto que estamos evaluando. Bueno, ya que nos decidimos por una trayectoria, entonces ahora lo que vamos a hacer es que en la función en donde esté y lo voy a sustituir por x. Vean, tal y como aparece acá, en lugar de esta y sería x y en lugar de esta y sería x. Y sería el límite cuando x tiende a 0. Porque ya no se tomaría y, porque ya no tendríamos la variable y. Entonces solo se tomaría a la variable x. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Primero resolvamos. X por x sería 3x cuadrado y acá x cuadrado. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado sobre 3x cuadrado más x cuadrado.
3x cuadrado más x cuadrado, pues sabemos que es el límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado en la parte de arriba y en la parte de abajo sería 4x cuadrado, 3x cuadrado más x cuadrado sería 4x cuadrado, y acá podemos simplificar, y ese es el objetivo de igualar los grados. Simplificamos x cuadrado con x cuadrado y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 3 cuartos. Ahora bien, como es el límite de una constante, ese sería igual a la misma constante, que sería 3 cuartos. Ya tenemos esa trayectoria. Recordemos, de las dos trayectorias anteriores, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue 0. Por lo tanto, 0 no es igual que 3 cuartos. Al encontrar esta desigualdad, en donde no son iguales, podemos afirmar o dejamos demostrado que el límite no existe cuando se aproxima al punto 0,0, ya que ese punto tendrá diferentes alturas. Y así podríamos trabajar ya con una nueva trayectoria. Y lo importante es que la nueva trayectoria se tiene que utilizar para igualar los grados del polinomio del numerador y el polinomio del denominador.